Buenas tardes, mi grupo está conformado por Carmen Rocío Rosario González, Fernando José Celis Pérez y mi persona María José Gariano Martínez. Nosotros les vamos a hablar del papel de los microorganismos como productores primarios, consumidores y descomponedores, el bucle microbiano. Las relaciones tróficas en los ecosistemas. Niveles tróficos. Si observamos la imagen izquierda, vemos de menor a mayor nivel trófico. Los menores son las bacterias, las algas, los hongos y el mayor serían los vertebrados. Las relaciones de alimentación que hay entre los diferentes organismos muestran el flujo de la materia y de la energía en los ecosistemas, que va desde los organismos productores hasta los descomponedores, pasando por los consiguientes. En la imagen de abajo se observa todo el procedimiento que se realiza de los consumidores, productores y descomponedores. El ecosistema es un sistema biológico constituido por una comunidad de organismos y el medio físico donde se relacionan. Se trata de una unidad compuesta de organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat. Los microorganismos cumplen papeles importantes en la regulación de los ecosistemas. Durante mucho tiempo se les considera únicamente mineralizadores de materia orgánica e intermediadores de algunos ciclos de nutrientes. Los microorganismos se encuentran en cualquier parte, colonizan todos los medios y desempeñan papeles muy importantes en la biosfera. Los microorganismos y sus actividades cierran el reciclado de la materia en los ecosistemas y por tanto controlan la evolución de la biomasa, dándonos cuenta cómo todos los seres vivos de la Tierra dependen de la enorme diversidad de sus actividades. Dada la abundancia de microorganismos, unos actúan como saprófitos, descomponiendo la materia. Otros, como autótrofos, fijando gases atmosféricos, también podemos encontrarlos en simbiosis. Con otros pueden comportarse como parásitos u oportunistas, provocando enfermedades. A los microorganismos podemos encontrarlos en todos los niveles tróficos. Por lo tanto, acerca de los diversos tipos de nutrientes que presentan los fotosintéticos y quimiosintéticos. En el nivel de productores, junto con el resto de organismos fotosintéticos, algas y plantas. Los heterótrofos en el nivel del consumidores junto con hongos superiores y animales, pero sobre todo en el nivel de desintegradores y transformadores, ya que son las responsables de la descomposición de cadáveres y desechos de otros seres, reincorporando la materia orgánica a su propio organismo y volviéndolo a dejar libre en materia inorgánica disponible para los productores. Con ello se cierra el ciclo de la materia que se repite de forma continua e inexorable. Los microorganismos autótrofos y los descomponedores juegan un papel importante en la transformación de la materia, estado implicado en los ciclos geoquímicos del carbono, hidrógeno, hierro y azufre. Microorganismos productores primarios. Existen dos procedimientos, fotosintéticos y quimiosintéticos. Si miramos la imagen donde se encuentra el pez, en el proceso que se realiza es que entra la luz solar a la planta, que es una alga,
y esta absorbe energía para hacer la fotosíntesis que liberan las plantas oxígeno y nitrógeno y otros componentes. Las bacterias se encargan de convertir este nitrógeno en nitrógeno gaseoso y el oxígeno en oxígeno molecular. Entonces el pez absorbe eso mediante la respiración y el consumo de las algas. Él libera una serie de sustancias, como por ejemplo el amoníaco, que por medio de los desechos él lo libera. Entonces, vuelve al juego las bacterias nitrificantes. Ellas en el ciclo absorben ese amoníaco y lo someten a un proceso dentro de ellas, que en este caso serían las bacterias amorficantes, y las convierte en nitrito. Luego pasa que entran en juego las bacterias nitrificantes, que convierten los nitritos en nitrato, y esos nitratos son convertidos en gases y van al exterior. Pero por otra parte, de ese nitrato que queda como materia, que serían nutrientes, que llegan al suelo y lo absorben las algas de nuevo para reiniciar el proceso nuevamente. En la siguiente imagen se observa una planta y se observa el sol. Entonces, ella lo que hace es, la planta, al absorber la luz, hace un proceso de fotosíntesis, que la fórmula de la fotosíntesis es 6CO2 más 6H2O produce C6H12O6 CO2. ¿Qué pasa? Que en la fotosíntesis es el proceso en el cual la energía de la luz se convierte en energía química en forma de azúcares, en un proceso impulsado por la energía de la luz. Se crean moléculas de glucosa y otros azúcares a partir de agua, dióxido de carbono, mientras que se libera oxígeno como subproducto. Entonces, en la otra imagen podemos observar unas cuantas plantas verdes, terrestres y acuáticas, incluidas algas y algunas bacterias. Los organismos productores son aquellos que capaces de realizar su propio alimento, también llamados autótrofos. Los microorganismos productores, también llamados autótrofos, del griego auto, que significa por sí mismo, y tropos, que significa nutrición. Son seres que producen su propio alimento a partir de sustancias inorgánicas como la luz, el agua y el dióxido de carbono, por lo que necesitan de otros seres vivos para nutrirse. Los organismos productores mantienen en equilibrio al planeta porque son la fuente principal de alimentos y proveen de todos los nutrientes a los consumidores primarios. Generan oxígeno y aportan numerosos gases que conforman la atmósfera. Los principales productores primarios son las plantas verdes, terrestres y acuáticas, incluidas las algas y algunas bacterias, formando el 99.9% en peso de los seres vivos de la biosfera. Las plantas, gracias a la fotosíntesis, atrapan la energía lumínica del sol y la transforman en energía química, lista para ser utilizada por cualquier organismo vivo. En los continentes, los principales productores primarios son las plantas, reino Plantae, con un pequeño conjunto de algas, especialmente las que forman parte de líquenes. En los océanos, los productores primarios son sobre todo algas que forman el fitoplancton.
Algunas son macroscópicas como los sargazos, sargassum, pero en su mayoría son microorganismos unicelulares. El, el grupo cuantitativamente más importante es el de las cianobacterias, seguido de varios filos de eucariontes unicelulares, encuadrados en el reino protista. Destacan las diatomeas, las altofitos o colitoforidos y los dinoflagelados. Todos estos grupos producen floraciones respectivas, llamadas mareas rojas, cuando concurren circunstancias favorables a su exposición demográfica. Las cianobacterias monopolizaron casi la composición del fitoplancton hasta hace unos 300.000 años. Las cianobacterias que realizan fotosíntesis oxigénica y generan oxígeno molecular, aún así, ciertas cianobacterias son capaces de fijar nitrógeno. Algunas, como el género Pretomonas, solo fijan nitrógeno en condiciones de baja luminosidad y baja concentración de oxígeno. Otras, como Navaena y Cylindra o Nostoc, forman colonias en las que hay individuos especializados en la fijación de nitrógeno heterocitos. En estos individuos no se dan los pasos de la fotosíntesis que producen oxígeno. Una bacteria fijadora de nitrógeno es aquella que introduce el nitrógeno en la cadena trófica de determinado ecosistema. Su actividad específicamente fijadora es altamente eficiente en bajas concentraciones de oxígeno, condiciones que se dan en los suelos. El género Anabaena vive en simbiosis con soya, helechos acuáticos, y se utiliza como abono en cultivos de arroz. El alga Coleocaste, algas verdes con forma filamentosa discoidales, son crecimiento apical o en los márgenes de disco. El hábitat es la superficie de rocas sumergidas o sobre plantas de agua fresca. La espirulina se trata de una alga azul verdosa incluida dentro de las clases de las denominadas cianobacterias de carácter multicelular. Microorganismos consumidores. Bueno, los microorganismos consumidores son aquellos seres vivos heterótrofos que al no elaborar su propio alimento deben adquirirlo a través de otro organismo. Estos microorganismos, a diferencia de los autótrofos, son incapaces de fabricar materia orgánica a partir de compuestos inorgánicos. Por lo tanto, para adquirir la energía necesaria se alimentan de otros organismos, consumen su materia orgánica y la transforman en propia. Los organismos consumidores necesitan de otros para poder obtener su alimento y por ende los nutrientes que garantice su subsistencia. Asimismo, para su proceso de alimentación no hay una producción adicional al consumo, sino que se encuentra limitada a la propia nutrición de ese organismo, resaltando a su vez que la materia orgánica que se consume ya tiene que haberse sintetizado. Algunos consumidores, comúnmente llamados herbívoros, se alimentan directamente de organismos productores, los llamados autótrofos, mientras que otros seres vivos se alimentan de herbívoros, por lo que consumen indirectamente a los organismos productores. Los organismos consumidores pueden ser de diversos tipos. Tenemos consumidores herbívoros, que son esos organismos que se alimentan de las fibras y subproductos de las plantas y otros seres autótrofos. Tenemos consumidores carnívoros, que son esos organismos que se alimentan del cuerpo de otros animales, ya sean herbívoros o a su vez carnívoros. De acuerdo a cómo lo hagan, entonces podemos hablar de organismos
depredadores, que son esos que le dan cacería a otros animales para consumir su carne, acabando con su vida para prolongar la propia. También tenemos a los parásitos, que estos microorganismos se alimentan del cuerpo de otros animales sin matarlos, aunque causándoles daño en el proceso. Eh, Tenemos a los carroñeros, que consumen la biomasa, que es la que se va dando como parte de la descomposición de la carne o en las plantas. Y también tenemos unos consumidores de tipo omnívoros. Estos consumen una variedad de alimentos amplias como animales, plantas, hongos y algas. Em, Pueden ir desde insectos pequeños hasta mamíferos de gran tamaño. Según cuál sea su fuente de alimentación, los consumidores de la cadena trófica se clasifican en consumidores primarios, los consumidores secundarios, consumidores terciarios y por último están los consumidores cuaternarios. Como ejemplo de microorganismos consumidores tenemos al zooplancton, el cual está constituido por organismos heterótrofos que se alimentan de fitoplancton y demás especies productoras, por lo cual son consumidores primarios y constituyen la base de la cadena trófica del ecosistema acuático. Dentro del grupo de zooplancton podemos encontrar diversos seres vivos pequeños tales como las bacterias, crustáceos, larvas de peces, nidarios, rotíferos, entre otros seres vivos pequeños. Y la importancia del zooplancton radica en que son el único alimento de pequeños peces que a su vez consisten en el alimento de otros organismos como aves y peces mayores. Bueno, y si no existiera el zooplancton se afectaría a la cadena trófica marina, ya que estos ocupan el primer nivel de la cadena. Así, toda la vida marina se sustenta sobre el grupo de zooplancton, que a su vez se sustenta sobre el fitoplancton. Los parásitos también son microorganismos consumidores, ya que estos organismos viven sobre un organismo huésped o en su interior y se alimentan a expensas del huésped. Hay tres clases importantes de parásitos que pueden provocar enfermedades en los seres humanos. Están los protozoos, helmintos y ectoparásitos. Como ejemplo de parásitos está la tenia, el plasmodium, encontramos pulgas y piojos. La bacteria Escherichia coli también es un microorganismo consumidor que normalmente se encuentra en el intestino del ser humano y de los animales de sangre caliente. La bacteria E. coli es la bacteria anaeróbica facultativa comensal más abundante de la microbiota del tracto gastrointestinal, en donde junto con otros microorganismos es esencial para el funcionamiento correcto del proceso digestivo. Microorganismos descomponedores. Bueno, se denominan organismos descomponedores a todos aquellos seres vivos heterótrofos cuya principal fuente de sustento es la materia orgánica en estado de descomposición, ya sea materia vegetal y materia muerta, la cual ayudan a reducir a sus mínimos componentes aprovechables a través de la descomposición, convirtiéndola en componentes de materia inorgánica. Los descomponedores ocupan el peldaño inferior de la cadena trófica, garantizando nutrientes y fertilizantes a todos los productores primarios. A través de la descomposición de los restos orgánicos, estos organismos obtienen la energía necesaria para subsistir, toman las proteínas, azúcares, lípidos y vitaminas de la materia en descomposición y las convierten en sustancias inorgánicas o minerales que pasan a formar parte del suelo. Y no solo ellos consiguen nutrientes, sino que devuelven nutrientes al suelo que volverán a formar parte de la cadena cuando las plantas las utilicen como nutrientes. Si estos organismos no descompusieran la materia viva, los cuerpos de seres vivos quedarían apilados y no se descompondrían. Asimismo, el suelo perdería sus nutrientes, ya que las plantas los aprovecharían y ningún nutriente volvería al suelo. La descomposición es el proceso habitual e importante en el ciclo de la vida y es lo que prosigue a la muerte, ya sea total, o sea, un individuo completo, o parcial, las partes, restos o miembros de un individuo.
Bueno, el proceso de descomposición es llevado a cabo por una diversa comunidad de organismos descomponedores que van desde los seres microscópicos hasta los animales carroñeros, pasando por numerosas especies de hongos. Los organismos descomponedores actúan a todos los niveles y de este modo toda la energía no utilizada por los consumidores y productores, así como la acumulada en los productos de desecho, como las heces, será utilizada por los descomponedores que la reciclarán en el ecosistema. Todo este proceso constituye un ciclo de energía del que depende el buen funcionamiento y subsistencia de los ecosistemas. Bueno, se ha calculado que el 95% de la materia orgánica sintetizada por las plantas verdes queda sin ser consumida, pasando al nivel de descomponedores en forma de materia vegetal del suelo, junto con los cadáveres y productores de la excreción de todos los niveles. La mayoría de los desintegradores son hongos y bacterias, pero también nos encontramos parásitos, insectos y ácaros. Los insectos aparecen en diferentes puntos a lo largo del proceso de descomposición, poniendo sus huevos en el interior de la materia. Y las bacterias descomponen la materia muerta y reciclan el carbono dentro de las moléculas en nutrientes para las plantas. Y si hablamos de los hongos, estos constituyen un gran grupo de organismos diverso y muy extendido, que incluye a los mohos, las setas y las levaduras. La mayoría de los hongos son microscópicos y terrestres, habitan en el suelo o en materia vegetal muerta y cumplen una importante función en la mineralización del carbono orgánico. Los hongos, como organismos relacionados con la descomposición, digieren animales muertos y restos vegetales. Cuando son parásitos de plantas y animales, los hongos emplean el mismo modo de alimentación, pero toman sus nutrientes de las células vivas de las plantas o de animales invadidos e infectados en vez de las partículas de materia orgánicas inertes. Bueno, señor, siguiendo con lo que dijo mi compañera Carmen sobre los microorganismos descomponedores, entre estos se encuentra el moho mucilagoso. Bueno, en este caso el género Stemonitis son de vida saprófita, se alimentan de vegetales en descomposición que absorben o bacterias que fagocitan. Son de ciclo complejo en donde aparecen diversos estados: ameboide, monadal y plasmodial. Este último suele ser el dominante. El género Pseudomonas son capaces de procesar, integrar y reaccionar a una amplia variedad de condiciones cambiantes en el medio ambiente y muestran una alta capacidad de reacción a señales físico-químicas y biológicas. Se han descrito cepas que son capaces de adquirir resistencia a metales pesados, disolventes orgánicos y detergentes, lo cual les permite explotar una amplia gama de fuentes de carbono como nutrientes, así como colonizar ambientes y nichos que difícilmente son colonizables por otros organismos. Son microorganismos claves en el reciclado de materia orgánica, en los compartimientos aeróbicos de los ecosistemas, jugando un papel esencial en la mejora y el mantenimiento de la calidad medioambiental. Además, son usados en biodegradación en procesos industriales, tales como la fabricación de bioplástico o en técnicas de biocontrol. Bueno, el género Actinobacter. Estas se distribuyen ampliamente en la naturaleza, son importantes en el suelo y contribuyen a su mineralización. También juegan una importante fuente de y también juegan una función importante de infección en los hospitales para los pacientes debilitados. Son capaces de sobrevivir en diversas superficies, tanto húmedas como secas,
Ocasionalmente son aislados de los productos alimenticios y algunas cepas son capaces de sobrevivir sobre diversos equipos médicos e incluso sobre la piel humana sana. Los ácaros, estos tienen hábitats muy diversos y han colonizado casi todos los ambientes, tanto terrestres como dulceacuícolas y marinos, hasta 5.000 metros de profundidad, incluso los más extremos como son los polos y las altas montañas y los desiertos. Muchos ácaros se alimentan de plantas, helechos, hojas, tallos, flores y frutos, y algunos pues son útiles como agentes biocontroladores. Las levaduras en este caso son muy importantes en el proceso de fermentación alcohólica, ya que a partir de los azúcares y en ausencia de oxígeno generan alcohol, dióxido de carbono y aromas. Esta fermentación es fundamental para la producción de pan, el vino y la cerveza. Bueno, les voy a hablar un poco sobre la cadena trófica. Esta consiste en la transferencia de materia o energía de unos organismos a otros, es decir, ese proceso de energía nutrientes de las diversas especies de una comunidad biológica o ecosistema que se alimentan entre sí y mantienen en un equilibrio vital de la biodiversidad en el entorno. Las principales características de la cadena alimenticia inicia con los organismos que son autótrofos. Los productores la obtienen a través de la fotosíntesis. Esta se divide en eslabones, se entrelaza en una red alimenticia. Al desaparecer un eslabón, se superpoblará o se desequilibrará los niveles en el ecosistema. La importancia se traduce en funciones como la transferencia de sustancias nutritivas, el paso de energía, interconexión de las redes tróficas para el funcionamiento de los organismos, la regulación de la sobrepoblación, pues que esta amenazaría con el equilibrio que debe existir en la naturaleza. El ser humano forma parte de esta cadena trófica. Gracias. El bucle microbiano. Se conoce como bucle microbiano a la parte de los ecosistemas que basa su funcionamiento en los materiales orgánicos disueltos, su utilización por bacterias y la red trófica subsiguiente. Estas redes microbianas no son independientes de las redes ya bien estudiadas, las redes clásicas, sino que forman con ellas una unidad funcional, una cadena de microcomida que trabaja dentro o junto de la clásica cadena alimentaria. En el bucle microbiano, los organismos más pequeños como las bacterias heterótrofas y picoplancton utilizan el material inorgánico disuelto directamente como fuentes de carbono y energía contenida en la materia orgánica disuelta, que se produce en los ecosistemas tras las primeras etapas de degradación de la materia orgánica, como son los excrementos, restos de plantas, organismos muertos. Son por tanto organismos consumidores que son alimentos a su vez de otros microorganismos como son los flagelados y los ciliados. Una de las características es que controla los flujos de nutrientes en el sistema a través de un proceso de remineralización de la materia orgánica, jugando un papel fundamental en el flujo del carbono. También juegan un papel fundamental en otros ciclos bioquímicos tales como el de nitrógeno, el de fósforo o por ejemplo el del azufre. Gracias.